Nos vamos a Tel Aviv, en Israel. Está Rafa Cavada esperándonos para contarnos las últimas informaciones respecto de esto que comentábamos al inicio del informativo, Rafa, y que tiene que ver con el desmentido que se ha hecho ya formalmente por parte de Israel de un cese al fuego y de la posibilidad de un corredor humanitario a pesar de todas las conversaciones que se han sostenido durante los últimos días, ¿no? Buenos días. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo estás? No, a ver, no hay ningún cese al fuego. De hecho, nosotros hasta ayer en la noche escuchamos los cazas pasando por aquí enfrente y eso significa básicamente ir a bombardear la Franja de Gaza que está al sur y volver a las bases del norte, que es como están organizados estos bombardeos, según supimos con analistas de inteligencia militar. Y segundo, ayer hubo acá 24, al mediodía habían habido 24 episodios de lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia la zona centro de Israel, que es básicamente Tel Aviv y sus alrededores, sus ciudades dormitorios, si ustedes quieren, sus outskirts, como le llaman los gringos. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esto se detenga, porque además la opinión pública está masivamente detrás del gobierno en la exigencia de una operación de castigo y básicamente de la eliminación de Hamás, por una parte, y por otra está el problema de los rehenes. Israel tiene como lema, ustedes lo deben haber escuchado varias veces, Israel no negocia con terroristas, pero recordarán que en Santiago hablamos de esto. No se negocia, pero se negocia. Y el problema es en qué pie va a negociar. Si negociara hoy estaría en una posición de absoluta debilidad y muchos creen que lo que quiere hacer Israel es negociar desde una posición de mayor fuerza y para eso necesita entrar a Gaza y según nos han dicho también acá en Israel, uno de los objetivos sería tomar la ciudad de Gaza con todo lo que ella implica y probablemente un gran costo, un altísimo coste en vidas para tomar esa ciudad. Claro. Ahora, Rafa, perdón, tú decías que en los últimos días ha habido a lo menos 24 ataques directos contra la ciudad de Tel Aviv. En el sector donde están ustedes, ha sonado nuevamente la alarma. ¿Qué tan constante está la posibilidad de recibir ataques también en el centro de Tel Aviv? Porque se había hablado en los últimos días que ese lugar estaba más bien exento de tanto ataque, ¿no? Hoy hace una hora escuchamos 2 explosiones sin ningún tipo de aviso. Mi tesis hasta el momento es que pueden haber sido cohetes que no venían hacia una parte poblada, pero a ver, 24 episodios, digamos, no 24 ataques, no 24 cohetes, 24 episodios, quiero decir, que pueden incluir a más de un cohete. Ayer, al caer la noche nuestra, mediodía de ustedes, acá estábamos listos para salir al aire, supongo vieron la imagen, cuando 2 cohetes fueron derribados sobre nosotros por el sistema de la cúpula de hierro, el Iron Dome. Pero nosotros escuchamos 6 explosiones por lo menos, es decir, que otros 4 cohetes fueron destruidos fuera de nuestro rango visual y unos minutos después, otro cayó en el mar. Un centenar de metros dentro del mar y otros centenar más arriba. Según nos dijo un testigo que lo vio, nosotros no lo vimos porque no estaba en nuestro ángulo visual, pero una persona que se acercó en bicicleta nos dijo que él lo había visto caer y había visto el destello. O sea, Tel Aviv sigue siendo blanco de ataques, está en el rango de alcance de los cohetes de Hezbollah, que en esta ocasión son menos, entonces no pueden saturar el sistema de la cúpula de hierro. Eso fue lo que ocurrió en el atentado terrorista del viernes de la semana pasada, digamos. Se saturó el sistema, fueron tantas oleadas que finalmente el Iron Dome no supo cuál era prioritario y por eso cayeron sobre muchas ciudades, incluyendo las que estaban al lado de Gaza. Ahora, te quería preguntar, Rafa, porque tú estás en Tel Aviv, das cuenta de estos cohetes lanzados por Hamás que tienen dirección a esa ciudad. Pero ¿cómo lo viven los habitantes? Porque también deben estar mucho más acostumbrados. Nosotros cuando hablamos de cohetes que vienen cayendo del cielo nos asustamos porque no estamos acostumbrados a eso. Pero ¿cómo se vive ahí en Tel Aviv esa situación?
Vemos que atrás tuyo los autos pasan, la gente camina con relativa normalidad. Te cuento, Rafa, que al mismo tiempo estamos mostrando imágenes en vivo de lo que está pasando en Gaza. Hay mucha gente en la calle y hace minutos atrás informábamos de nuevos bombardeos. Pero ¿cómo se está viviendo ahora en Tel Aviv? Porque más allá de esta situación de cohetes que llegan desde el cielo, pero que son interceptados por este sistema de defensa de Israel, da la impresión que la vida sigue con bastante normalidad ahí, ¿o me equivoco? Puede dar esa impresión, pero hoy nada es normal acá. A ver, a Tel Aviv ha venido mucha gente del sur. En el lugar donde nosotros nos hospedamos hay gente que viene de Sderot. Sderot fue probablemente la ciudad que sufrió con mayor crueldad el ataque de Hamas. Está a 1,5 kilómetros de la franja de Gaza el ataque fue horroroso ahí y en los kibutz cercanos. Mientras más al sur, la gente está más acostumbrada. También ocurre lo mismo, paradojalmente, hacia el norte, donde Hezbollah, en el norte, el límite con el Líbano, también lanza cohetes, sino frecuentemente, al menos con cierta regularidad. Entonces, la gente que ha venido y que proviene, o que antes vivió en esos lugares, tiene más costumbre de esto. Tienen además una expertise diferente porque vivía en un lugar donde el tiempo de reacción era mucho menor. Aquí, según nos dijeron cuando llegamos, tenemos 1,5 minutos. Aunque ayer claramente eso fue menor, pero 1,5 minutos. Para gente que vive a 10 kilómetros, como en Ashkelon, de la franja de Gaza, eso no existe el 1,5 minutos, son 20 segundos. Entonces hay gente que uno ve que están más acostumbrados porque han vivido en otros lugares más cercanos a los focos de conflicto, que se lo toman con mucho mayor tranquilidad, si tú quieres, pero quienes son de acá, de Tel Aviv, no están acostumbrados a esto. Tel Aviv es una ciudad occidental, es una ciudad turística, es una ciudad costera, es una ciudad cosmopolita, donde se mezcla una infinita cantidad de culturas, donde hay una gigantesca efervescencia comercial, donde está lleno de restaurantes, y eso todo está cerrado. Ayer, todo cerrado. Para conseguir un chip para un teléfono, por teléfono recorrimos 10 tiendas, y acá, probablemente la ciudad más cosmopolita, más comercialmente activa, no encontramos, y terminamos encontrando finalmente en Ashdod, o en las cercanías de Ashdod, un lugar cuyo nombre no recuerdo, donde hay un gigantesco centro comercial, pero gigantesco, uno de los más grandes de Israel, que estaba en un 90% cerrado. O sea, Israel, a pesar de que aquí se ve normal, esta calle en realidad está desierta para lo que es Tel Aviv en un día normal. Rafa, queremos revisar precisamente lo que tú aludías, el momento que se registró ayer cuando estabas haciendo un despacho para la edición de Mediodía de Televisión Noticias, y se produce la interceptación de misiles que estaban siendo disparados justo a la zona donde estaban ustedes. Vamos a revisarlo y seguimos comentando. Esto es para salir al aire y empezar. Mira, ahí vienen los cohetes, mira, allá arriba. Ahí estamos viendo cómo cruzan los cohetes. Ahí están siendo detonados en el aire por el Iron Dome, el sistema de protección que tiene Israel para detener estos cohetes. Estos cohetes son balísticos, es decir, salen desde su base de lanzamiento, toman una altura y caen. No hay cómo dirigirlos en el aire. Lo que hacen, el sistema de Iron Dome rastrea al misil, al cohete quiero decir, predice, ahí escucharon el ruido de las explosiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rastrea, les digo, esta dirección que llevan y determina a través de un sistema de análisis de datos cuál es el que puede caer en una zona poblada. Oye, Rafa, es impactante la imagen, ¿no? Estás despachando ahí y de repente ves que en el aire vienen 2 cohetes. Bueno, debe ser sorprendente para nosotros que no estamos acostumbrados a ver una escena como esta. Pero a pesar de eso, veo que mantuviste la calma, porque interpreto que en el fondo tú sabes que muy probablemente esos cohetes van a ser interceptados por este sistema de defensa de Israel, y eso no solamente, eso le da tranquilidad a los habitantes de Tel Aviv y te da incluso tranquilidad a ti que estás ahí en el lugar y sabes que difícilmente estos cohetes puedan impactar la zona donde tú estás.
Lo importante es que le dé tranquilidad a Pedro Lobos, que es el hombre que tiene la cámara y que ha hecho una magnífica pega acá. Porque, exacto, porque si él no lo captura, no existe. A ver, hay dos cosas involucradas. Primero, hay un sistema de defensa que es bastante eficiente. Y segundo, que si ya ves la luz, la iluminación del sistema de propulsión del cohete, digamos que es poco tiempo el que te queda para reaccionar y que tus posibilidades en un estacionamiento pregunta, Rafa, gigantesco como el que hay ahí, ¿sí? Sí. Yo, desde mi inexperiencia en la guerra, ¿no? Lo estoy preguntando absolutamente porque es un ámbito que yo no domino por lo menos, pero cuando tú logras ver la luz, ¿quiere decir que ya está siendo detectado por el domo de hierro? A ver, lo voy a explicar en términos de física del colegio, para que nos entendamos. Nadie diga, pero ¿cómo está comparando un cohete con una flecha? Sí. Voy a hacer esa comparación. Imagínense un día donde no hay viento y ustedes tiran con un arco y una flecha este proyectil, la flecha hacia allá con un ángulo de unos, digamos, 30 a 35 grados. Al no haber viento, la flecha va a salir con un impulso, con una fuerza, va a alcanzar una altura máxima y va a caer en el mismo ángulo en que salió teóricamente. Pero si tú lo captas con un sistema de radares, una triangulación, tiene su rumbo, velocidad, elevación, puedes calcular dónde va a caer. Como el cohete no puede alterar su trayectoria, es un cohete, no es un misil. Tiene un sistema de propulsión que eventualmente se acaba y cae. El misil puede seguirlo. Entonces, tú ves todo el tiempo el sistema, las luces, hasta que se acaba el sistema de combustión. Si nosotros lo vimos, me refiero a que apareció por detrás de los edificios. Entonces ya estaba bastante cerca en términos de distancia horizontal, pero falta la distancia vertical. Y estos venían muy altos. Yo sé por una cosa que uno aprende con los relámpagos. Primero ves la luz y empiezas a contar cuántos segundos pasan hasta que escuchas el sonido. Y el sonido lo escuchamos varios segundos después. Yo diría, no he hecho el ejercicio de revisarlo. ¿De cuántos? Pero yo diría que fue 10 segundos después, por lo menos. Y esos son 10 kilómetros, estaban lejos. Claro que sí. Sorprende igual por eso, porque además yo comentaba el otro día con el Rafa en el Contigo en Directo, que esa es pura experiencia periodística. En cubrir conflictos, en que vas aprendiendo también cómo reaccionar y qué es lo que está pasando sobre tu cabeza, que tampoco es fácil. Entonces, de ahí que yo creo que si el Rafa lo ha aprendido en la cantidad innumerable de conflictos que ha cubierto en el último tiempo, con mayor razón quienes viven ahí se terminan acostumbrando y existe esta normalización prácticamente de la violencia y de los ataques aéreos, ¿no? Cada persona con la que hemos conversado dice sentirse bastante segura en Tel Aviv, a pesar de que se haya producido el ataque de Hamas de manera sorpresiva. Esto es igual, Rafa, que cuando viene un extranjero a Chile y se asusta con un temblor. Sube el umbral. Y los extranjeros ven que nosotros no nos asustamos. Yo me imagino que tú al estar ahí, ves un cohete en el cielo y ves que la gente que está a tu alrededor tal vez no sale corriendo porque sabe que ese cohete no va a llegar a donde están. Entonces eso te aporta un grave tranquilidad, más allá de que ves que hay unos cohetes que podrían eventualmente caer cerca tuyo. Sí, lo que ocurre es que cuando nosotros vimos las luces, hay otro punto, digamos. En un minuto, en los segundos que quedaban, yo no creo que hubiéramos alcanzado a correr hasta acá. Si esto me ocurre en este momento, yo en 15 segundos estoy en el refugio o al menos bajo cubierta. Además, en 4 segundos estoy a cubierto acá en el estacionamiento que es de concreto. Si estoy al lado de la playa, correr puede ser incluso contraproducente. También tiene un poco de apuesta esto, digámoslo. Pero cuando vimos las imágenes y escuchamos las explosiones, ya uno empieza a entender que el Iron Dome está operando. Otra cosa sería que escucháramos las explosiones en superficie, donde ahí el escenario cambia totalmente. Y sí,
israelíes además tienen mucha confianza. No es la primera vez que el Iron Dome funciona. Ha habido muchísimas oportunidades. Yo, como periodista que se formó en el área internacional, siempre sigo las noticias de esta zona y constantemente hay ataques. Lo que pasa es que en Tel Aviv son poco frecuentes, muy poco frecuentes, porque tú necesitas un cohete que tenga un alcance de 70 kilómetros y ese ya no es un cohete cualquiera. Y dicho sea de paso, esa es una de las razones porque los analistas de inteligencia consideran indudable, no altamente sospechoso ni probable, es indudable que, según dicen ellos, que los iraníes hayan estado detrás de este ataque de Hamas porque son los que tienen la mejor tecnología, tanto en drones como en cohetería en la región y respaldan la causa del pueblo palestino por la vía violenta, tanto en Hezbollah, constantemente a través de su movimiento libanés, pro-iraní, Hezbollah, y ahora con Hamas, que ha mejorado notablemente su cohetería y que como durante años ha recibido financiamiento, terminó el tiro, ha tenido tiempo para generar esta arma. Financiamiento que por lo demás fue aprobado por el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que vio una manera de poder separar a los palestinos, tener por un lado a Gaza con muchos recursos que venían del extranjero aprobados por Israel y por otro lado a Cisjordania. Dime. Bien, Rafa, te tenemos que despedir, desgraciadamente es muy interesante todo lo que estabas contando. Te vemos ahí en las calles de Tel Aviv donde nos decías que no ha vuelto toda la normalidad, siguen muchos locales cerrados, todavía existe este temor por los ataques que todavía se están realizando, los cohetes que al menos hasta ayer estaban lanzando desde la Franja de Gaza, y vamos a estar muy pendientes a lo que sucede hoy, porque ya en los próximos minutos incluso se podría abrir la frontera sur de la Franja de Gaza, que es la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria y para que al menos los extranjeros que están en la Franja de Gaza puedan salir de ese lugar. Una noticia en desarrollo y vamos a ver qué desenlace tiene durante el transcurso de esta jornada. Rafa, muchas gracias por toda la información en vivo desde Tel Aviv a esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Gracias, Rafa, que estés bien. Un abrazo a Pedro.